En estos pasados días, el cínico de Felipe Calderón, ahorita que veía la gráfica que nos mostraba, defendía en un foro empresarial en Argentina su guerra contra el narco y básicamente pide el regreso de la guerra contra el narco porque dice que funcionó a pesar de los sabotajes de gobiernos locales y dice que al final de su sexenio todo se echó a perder porque no se siguió esa guerra contra el narco. Lo menciono porque algunos de aquellos que callaron, cómplices desde los medios de comunicación con aquel pacto de silencio que firmaron en tiempos de García Luna y Felipe Calderón, hoy hablan del horror de que haya sido un adolescente el que asesinó a Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Yo creo que les falla la memoria porque en tiempos de Calderón, en la guerra contra el narco, se hablaba, de acuerdo a lo que me documenta el maestro Francisco Cruz, autor de Tierra Narca, que ya lo había publicado precisamente el papel del crimen organizado, reclutando a niños como sicarios, que había por lo menos 30,000 niños en las filas del crimen organizado, que en el 2010 se hablaba de la posibilidad de que fueran reclutados 250,000 menores de edad. Para aquellos que dicen que hace mucho tiempo lo de la guerra contra el narcotráfico y que critican incluso lo que dice usted aquí en la mañanera y las declaraciones que hizo Alfredo Ramírez Bedoya, también el gobernador de Michoacán, señalando a dos responsables de lo que pasa en Michoacán, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Le planteo esto porque ahora esos que callaron se dicen sorprendidos o dolidos porque haya sido un menor de edad el gatillero. ¿De qué tamaño es el reto, comparándolo con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, presidenta, esta posibilidad de reclutamiento de menores de edad? ¿Qué tanto se ha avanzado con esto que también le critican mucho, que es, desde tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la atención a las causas, desde una, por cierto, deshonestidad intelectual de algunos que publican en medios de circulación nacional como Enrique Krause, que habla que se abandonó a las víctimas, que se abandonó lo que le corresponde al gobierno, que es proteger la vida de los mexicanos y mexicanas, pero nada menciona precisamente de lo que ocurría desde la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, presidenta. El periodo de Felipe Calderón se caracterizó, entre otras muchas cosas, en lo que él llamó la guerra contra el narco, en dos características. Una, primero sacó al ejército a combatir al narco sin un marco jurídico. Y eso generó muchos problemas. Pero él defendía, porque solamente hay que escuchar porque finalmente él es quien define la política. Y no lo digo por el ejército, porque es de lo mejor que tiene México, la Marina y el ejército. Lo vimos en las lluvias, lo veo todos los días. Yo estoy agradecidísima por el trabajo del ejército, de la defensa y de la Marina, de la Guardia Nacional. Y realmente el pueblo de México quiere mucho estas instituciones, sino más bien la concepción desde quien fue presidente, por cierto, que llegó con un fraude electoral. Entonces, no es un asunto del ejército, sino de quien entonces jugaba el papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él decidió una estrategia al llamarle guerra, de confrontación. La guerra es confrontación con armas. Y él mismo hablaba de que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir víctimas colaterales? Civiles, personas, niños, niñas, jóvenes, que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba, de acuerdo con el entonces presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Eso no quiere decir
que no actuemos nosotros frente a los grupos delictivos, porque también han querido poner eso. Pero él decidió ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba a un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente sin un juicio. Y hay muchos ejemplos durante aquella época. Pero no solo eso, sino que puso al frente de esa guerra a un personaje que hoy está preso en los Estados Unidos por favorecer a un grupo delictivo. ¿Cómo defender aquella actuación? Pero además no dio resultados. Pon otra vez la gráfica. Guerra. ¿Quién quiere guerra en un país? Muy distinto actuar dentro del marco de la ley, darle un marco jurídico al Ejército para que pueda actuar, crear la Guardia Nacional, a la Marina también, y detener a presuntos delincuentes para que tengan un juicio. Eso se llama Estado de Derecho. Es decir, detener a un presunto delincuente para que tenga un juicio. No se trata de abandonar la impunidad, o sea, de que haya impunidad, perdón. Se trata de detenciones de generadores de violencia y que tengan un juicio. Claro, con jueces que no liberen por dinero, con corrupción. Entonces, declara la guerra y pone al frente de la guerra a una persona que está demostrado que operaba para uno de los cárteles y que se corrompió en el proceso y que hoy está preso en los Estados Unidos. Pero además aumentaron los homicidios dolosos en 148%. Muchos de ellos lo que él llamó víctimas colaterales. Peña hizo lo mismo, no cambió prácticamente nada en su estrategia. Claro, llevó a la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, pero en realidad no cambió la estrategia. ¿Y qué ocurrió? 42% de homicidios. Pero además en ese periodo, justamente en ese periodo se abandonó a los jóvenes. Es justamente en ese periodo cuando el rector, entonces rector de la UNAM, le llamó ninis a los jóvenes, ni estudias ni trabajas, como si fuera responsabilidad de los jóvenes. Abandono de los jóvenes. No hay escuelas, no hay educación, no hay empleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, guerra y permiso para matar. No, bueno. Y además, al frente, a un delincuente. Eso es lo que ocurrió durante 12 años en nuestro país. Y asócienle la corrupción de los gobiernos. Entonces, ¿cambió la estrategia? Sí, cambió la estrategia. Cuando llega el presidente López Obrador dice, no, a ver, todo dentro del marco legal. Vamos a darle a la Secretaría de la Defensa un marco legal para que actúe, a Marina también. Vamos a crear la Guardia Nacional, una institución pública encargada de la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Y vamos a destinar recursos a los jóvenes. Se crearon las universidades Benito Juárez, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se dio atención a los más necesitados, a los pobres, y salen 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Cuando nosotros llegamos, yo decidí fortalecer la estrategia de seguridad con un área especial de inteligencia e investigación que nos dio resultados en la Ciudad de México. Porque frente a los grupos delincuenciales se requiere más inteligencia e investigación que permita hacer las detenciones de presuntos delincuentes y la coordinación con los estados, además pues del seguimiento cotidiano y en la consolidación de la guardia.
y fortalecer la atención a las causas con mayor presencia territorial en los municipios de mayor incidencia delictiva. Con este trabajo que hace Rosa Isela, la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de ir tocando casa por casa a ver qué necesitan las familias. ¿Cuál es el resultado? Durante el periodo de López Obrador, 9% de reducción de homicidios dolosos. Y con nosotros, contabilizado por año, 28%. Contabilizado de septiembre del 24 a octubre del 25, 37% de reducción de homicidios dolosos. ¿Qué falta? Sí, sí falta. Que nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan, a todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio, que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países con pueblos hermanos, claro que nos pueden ayudar, que tienen equipos que pueden ayudar a darnos información, bienvenidos, dentro de un marco de colaboración sin subordinación. Pero se equivoca el que llama a la intervención de los Estados Unidos en México, porque nosotros no somos colonia de nadie, nosotros somos un país soberano, independiente. ¿Qué decidimos hacer en Michoacán? Reforzar la seguridad, desde la presencia hasta todo lo que tiene que ver con atención a las causas y desarrollo económico, social y del bienestar del pueblo de Michoacán. ¿Que se puede perfeccionar la estrategia? Por supuesto. ¿Que se puede mejorar el plan? Por supuesto, pero hay que empezar. Y en el camino se va fortaleciendo. Pero esta reducción, por más que la oposición o los detractores o desde fuera tengan críticas hacia nosotros, que son válidas, siempre y cuando no sean mentiras, ha implicado resultados y vamos a dar más resultados todavía, porque nosotros no vamos a traicionar a nuestro pueblo, nunca. Nos comprometimos y vamos a seguir trabajando en cuerpo y alma para defender y proteger al pueblo de México. ¿Podría darnos claridad usted, Presidenta, o los secretarios aquí presentes, del tamaño del reto en relación a los jóvenes que podrían estar en peligro de ser reclutados por el narco? Entendiendo estas cifras que le compartía, de acuerdo a informes, en tiempos de Calderón había 30,000 reclutados por el narco, 250,000 para 2010 en peligro de ser reclutados. Y como lo empezó a documentar, le decía Francisco Cruz en Tierra Narca, su libro, desde 2009, pues resulta alucinante que, por ejemplo, Raimundo Riva Palacio diga que su prioridad es defender a López Obrador y no hacer lo que le toca, ¿no? Ese personaje que cayó en este grupo durante aquellos años. O se les olvida que en el 2010 tuvimos un horroroso caso como el del Ponchis, aquel niño sicario. Que no se malinterprete, es doloroso ver a un joven de 17 años asesinar a un presidente municipal, pero para callar a sus críticos con datos, ¿de qué tamaño sería el reto, Presidenta? Lo que te puedo decir es que estamos haciendo. Difícil es tener un número de jóvenes, y lo que queremos es que los jóvenes no se acerquen a la delincuencia. Ahora, ¿qué estrategia seguir? Más escuelas, por eso mi insistencia en más preparatorias. Más cerca de las comunidades. Más cerca de las comunidades. ¿Por qué los jóvenes tomaron la hicieron viral? Pues porque les llega. Entonces, más preparatorias que queden cerca de la casa, más preparatorias, que cuando salgan de la secundaria se vayan directito a la preparatoria. Entonces, es lo que estamos haciendo. En Michoacán estamos reforzando el número de preparatorias en un nuevo modelo, 60 nuevas preparatorias, en un modelo modular para zonas rurales y ciudades más pequeñas.
además de 16 nuevas preparatorias y en todo el país más preparatorias. En un modelo de enseñanza además donde los jóvenes se sientan contentos de estar en la escuela. Más universidades. La Rosario Castellanos, estamos en coordinación con las universidades públicas, tecnológicos, politécnicos, para que aumenten la matrícula. Y nosotros, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, además de las Benito Juárez para el Bienestar. Y ahora el programa que viene, que iniciamos en Michoacán, que es el de Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable. Queremos que los jóvenes, en vez de acercarse a un grupo delictivo, tengan una pequeña beca y se pongan a hacer deporte. La escuela y saliendito de la escuela, hacer deporte o actividades culturales. Yo decía en mi campaña a la jefatura de gobierno, un estudiante más, un artista más, un deportista más, es un delincuente menos. Y en eso nosotros creemos. Además, si se cometen delitos, pues hay una ley. Si cometes delito, pues tenemos que fortalecer nuestro sistema de justicia para que haya detenciones y se cumpla con lo que dice la ley. Pero es la ley. Por eso es una estrategia de construcción de paz, no es una estrategia de hacer la guerra. Es muy distinto. Pero además de honestidad en todo lo que desarrollamos. Entonces, sí son dos proyectos de nación, sí son dos proyectos de nación. Uno, que piensa que el pobre es pobre porque no trabaja. Uno que piensa que mientras más concentración de la riqueza mejor, porque en algún momento llegará el que menos tiene. Uno que piensa que los jóvenes deben pagar por su educación porque si no, no la valoran. Uno que piensa que hay Estado de Derecho a veces y a veces no cuando le toca a ellos. Uno que piensa que es mejor una intervención de Estados Unidos en México para poder resolver el problema de la inseguridad y entregar el país al extranjero. Uno que piensa que el pueblo no es sabio. Uno que piensa que la historia de México no representa valores. Uno que se burla de los pueblos indígenas. Ese es un proyecto de nación, que por cierto hoy le llaman ultraderecha. Y otro proyecto que es humanista, que somos nosotros, que se define como humanista, que creemos en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho a la cultura, que creemos en las jóvenes y los jóvenes mexicanos, que creemos en las niñas y los niños, que creemos en nuestro pueblo, que creemos en los pueblos indígenas, que amamos nuestra historia, que creemos que la independencia, la reforma, la revolución y la transformación que estamos llevando a cabo es para el pueblo y ha sido por el pueblo, que creemos en un país fuerte, independiente y soberano. Esa es la diferencia. Y que creemos en que los privilegios y la corrupción no llevan a ningún lado. Es un modelo esencialmente humanista frente a un modelo clasista, frente a un modelo de discriminación. Esos son los dos modelos. Ahora está dando resultados. Nos duelen homicidios que hay como el de Carlos Manzo, claro que duelen. Y claro que en el gabinete decimos por qué pasó, qué es lo que está pasando, que se haga la investigación y que haya justicia. ¿Cómo reforzamos la estrategia? Pero regresar a la guerra contra el narco o a poner a García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad, eso nunca más. Eso ya lo vivió el pueblo de México con mucho dolor. Esa es la diferencia. Por eso hay que pensar muy bien lo que vive México hoy hacia adelante y el fortalecimiento de nuestra patria y nuestro pueblo por encima de todo y su protección en todos sentidos. Presidenta, acabo de regresar de Chicago tratando de documentar lo que está pasando para las comunidades de paisanos y paisanas por allá.
con las redadas de inmigración. Y permítame incomodar nuevamente con mi insistencia, que sé que también es dolorosa para muchos. ¿Qué le han dicho el canciller, el subsecretario para América del Norte, los cónsules de lo que está pasando? Y se lo pregunto porque este pasado fin de semana la patrulla fronteriza ya entró a negocios mexicanos en La Villita, en el barrio más mexicano del medio oeste de Estados Unidos, porque hay reportes de que ya entraron a escuelas violando pues toda la ética de mantenerse fuera de las escuelas, de los hospitales y de las iglesias. Y también se lo menciono porque ya no es la apreciación de su servidor que va incrementando la violencia en estos operativos, que además siguen llevándose a cabo con encapuchados y en automóviles no identificados. El FBI, tengo entendido, ha emitido un documento para pedir que se identifiquen estos agentes, porque hay criminales que haciéndose pasar, ya hay varios casos en diferentes estados de Estados Unidos, de criminales que haciéndose pasar por agentes de la patrulla fronteriza han cometido desde violaciones sexuales hasta secuestros y robos. Y más aún, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se pronunció en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que sea investigado Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, por lo que está generando con estos operativos. Ya teniendo una autoridad como el alcalde de Chicago, presidenta, y obviamente la intención no es generar un conflicto ni mucho menos, ¿cómo se posiciona usted? ¿Cuál es su posición frente a un llamado del alcalde de Chicago para que sea investigado, incluso para que haya personajes de la ONU que vayan a dar testimonio de lo que está ocurriendo en las calles de ciudades como Los Ángeles, como en algunas ciudades de Texas y en el caso de Chicago? Yo por eso mi insistencia, presidente, en que definamos cuántos casos de presuntas violaciones de derechos humanos tienen ustedes conocimiento. Voy a pedirle de nuevo a Cancillería que nos diga, aquí me contesta Roberto Velasco, mira qué rápido, son 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que han sido presentadas. ¿Qué hacemos nosotros? Como lo he dicho, con los consulados apoyamos y se apoya económicamente para que se contraten abogados para que las víctimas puedan presentar su denuncia y llevar los juicios en Estados Unidos. Nosotros no estamos de acuerdo con el trato de las y los mexicanos como criminales. Si alguien cometió un delito, tiene que llevar su proceso en Estados Unidos. Pero las y los mexicanos, y se lo he dicho al presidente Trump, lo he dicho públicamente, se lo dije al secretario del Departamento de Estado, fortalecen la economía de Estados Unidos, allá. Se estima que son 40 millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, de los cuales el 90% tiene papeles o más del último censo que se hizo. Y los otros llevan más de 5 o 6 años en Estados Unidos. Ya es muy pocas las mexicanas y mexicanos que cruzan la frontera o que cruzaron durante el sexenio de López Obrador. Tienen mucho más tiempo y sostienen la economía de Estados Unidos. Sostienen el campo, sostienen la construcción, sostienen los servicios. Y además de que no estamos de acuerdo con la discriminación y el trato que viola los derechos humanos, que presuntamente viola los derechos humanos, tienen que ser reconocidos por su trabajo, por lo que han dado por México, por supuesto, pero también por los Estados Unidos. Esa va a ser siempre nuestra posición. Y nosotros actuamos también en un marco pensando en ellos, actuamos pensando en ellos.
A México siempre buscamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pensando también en los 40 millones de mexicanos que están allá y en los 130 millones de mexicanos que están aquí. Siempre vamos a buscar el diálogo, la coordinación, y cuando no estemos de acuerdo también lo vamos a decir, pero buscando siempre un diálogo responsable, vamos a decirlo así. Y ahí donde no estamos de acuerdo, lo señalamos, y ahí donde hay que proteger a nuestros paisanos, siempre lo vamos a hacer. ¿Y qué piensa de ese llamado del alcalde afroamericano de Chicago, que por cierto hay que reconocerle que ha defendido incluso hasta en el lenguaje que usan algunos colegas de ilegales, y dicen no son ilegales, son indocumentados? Creo que ha hecho un sobresaliente trabajo en ese sentido. Pues agradecemos la defensa siempre de nuestros paisanos allá por autoridades estadounidenses. Ahora, no quisiera yo meterme más en la política de Estados Unidos. Entre otras razones, claro que, repito, donde hay que defender y decir las cosas claras, sin medias tintas. Pero nosotros tenemos que ser muy responsables por el bien de nuestro pueblo, de la nación y de los 40 millones de mexicanos allá. ¿Hay un impacto ya de estas políticas, para cerrar, Presidenta, antiinmigrantes, antimexicanas de Donald Trump? Tengo entendido que ha habido una disminución de las remesas. ¿Podría compartir? Sí, a ver si tenemos la gráfica, no sé la última si está. Las remesas crecieron mucho en el 2024, 2023 y 2024, entre otras cosas porque nuestros paisanos apoyaban al gobierno de México, la gran mayoría, y estaban de acuerdo en seguir enviando a sus familias y seguir apoyando a México de esa manera. Ahora estamos como a nivel del 2022 en remesas, también para que se tome la dimensión. Y sí, entre otras razones, pues tiene que ver esta situación que están viviendo nuestros paisanos allá. Y por eso también lo que hemos hecho de Finabién, para que haya facilidad para que puedan enviar sus remesas en el marco de la ley de los Estados Unidos y en el marco de nuestras leyes. Pero siempre vamos a buscar un diálogo y una coordinación sin subordinación. Espero que nos pueda compartir esas cifras. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Sí.